En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El tema de hoy, la mayordomía de nuestros bienes, parte 1. La mayordomía de nuestros bienes, parte 1. Dentro de la serie Vida Cristiana. Vayamos por favor a nuestras Biblias y busquemos Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 18. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 18. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Damos gracias a Dios por su palabra. Bueno, muy bien, vamos a desarrollar este pasaje bíblico con un pequeño antecedente, hablar un poco de ese falso evangelio de la prosperidad. Vamos a ver 6 principios que nos presenta este pasaje bíblico y vamos a tener también la aplicación. Miremos primero un pequeño antecedente para poder llegar al contexto del pasaje bíblico. Y es algo que desde hace muchísimo tiempo se ha infiltrado en la iglesia. ¿Y qué se ha infiltrado en la iglesia? Algo que se conoce como el evangelio de la prosperidad, que es algo falso. Miremos un momento Hechos 20, 29, 30. Hechos, capítulo 20, versículos 29 al 30. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mira, aquí la palabra nos está advirtiendo, ¿no? De lobos rapaces que se levantan de en medio de la congregación para afirmar cosas que no están en la palabra, cosas que no son ciertas. Y es algo en lo cual nosotros debemos estar muy atentos. Una de ellas es el falso evangelio de la prosperidad, que tiene 3 características ese falso evangelio de la prosperidad. La primera es una
mala interpretación de la palabra de Dios. Malinterpretan pasajes bíblicos a su acomodo para decir cosas que Dios no ha dicho, porque todo está en la palabra. Y tenemos que estudiar la palabra para pedirle a Dios entendimiento, discernimiento y poder decírselo al pueblo. Pero si lo hacemos con un corazón engañoso, si lo hacemos con un corazón sabio en nuestra propia opinión, vamos a malinterpretar la palabra de Dios y vamos a decir algo que Dios no ha dicho. Lo segundo es que ese evangelio está basado en el engaño y la codicia. Engaño y codicia. Porque ese falso evangelio, ¿sabes qué te dice? Te dice lo siguiente: oye, Dios nos quiere a todos bendecidos y prosperados. ¿Sabes qué? Dios te tiene un carro. ¿Por qué tú no vas allí al concesionario y vas y compras ese carro? Pero la persona no tiene dinero, pero va y lo compra. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a quedar con una deuda. Claro, efectivamente. Muy bien, muy bien. Va a quedar con una deuda. Ese es el falso evangelio de la prosperidad. Es engaño y es codicia. O sea, el que se levanta en el púlpito a decir eso está lleno de codicia y le está impregnando la codicia a los que están escuchando ese mensaje. Y la persona va y hace eso. Bueno, ¿y qué más tiene ese falso evangelio de la prosperidad? Personas que han salido, ¿qué? Lastimadas. Y con una visión distorsionada por haber hecho esas prácticas. Sale uno lastimado, porque quizás inclusive muchas personas han vendido muchas cosas para poder hacer parte de los que llaman pactos, siembras, primicias, en los cuales lamentablemente ese evangelio de la prosperidad lo utiliza es para que una persona se enriquezca. Entonces la gente sale dolida porque dice, yo participé de eso, yo hice parte de eso. Pero también hay que entender algo, que las personas quedan con una visión distorsionada del tema. Y quedan dolidos frente a ese tema de los bienes, del dar. Y entonces ya se generaliza, donde se dice, no, esas iglesias son solamente para enriquecer, esas iglesias solamente son para abusar del pueblo, son para manipular. ¿Sí ves? Ya llega también el otro extremo. Y se pierde, ¿qué? La esencia de la palabra de Dios y de ser bendecidos, porque Dios efectivamente nos bendice. Entonces, teniendo eso como antecedente, el falso evangelio de la prosperidad, vayamos a nuestro pasaje central nuevamente y miremos versículo por versículo. Mira lo que nos dice Primera de Crónicas 29:11. Para desarrollar 6 principios que vemos en este pasaje. 6 principios que vemos en este pasaje. Bueno, antes de ir al versículo 11, miremos el contexto, ¿no? El contexto es el siguiente. Cuando tú lo lees, te vas a dar cuenta que está el rey David. Está en la sucesión del trono a su hijo, que es Salomón. En este caso, entonces, David va a suceder el trono a Salomón. Y a David se le entregaron órdenes precisas. David no puede construir el templo. Se le dijo claramente. ¿David qué hace? David obedece y le entrega esa tarea a su hijo, porque Dios así lo dijo, ¿no? Órdenes del Señor, y David las está cumpliendo a cabalidad, cumpliendo las órdenes. Entonces, ¿qué? Hay que suceder el trono y hay que construir el templo del Señor. Y entonces, en este contexto, ahí el rey David está siendo agradecido. Primero, dando a entender que todo lo que hay es de Dios, ¿no es cierto? Por eso vamos ahora sí a nuestro pasaje. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Aquí tenemos un primer principio de la mayordomía de nuestros bienes. ¿Cuál es el primer principio? Es que todo es de Dios. Todo es de Dios. Todo, absolutamente todo es de Dios. Lo que vemos, lo que no vemos, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, todo, absolutamente todo
es de Dios. Y ese es un primer principio que debemos tener en cuenta, que lo podemos afirmar con Ageo, capítulo 2, versículo 8. Ageo, capítulo 2, versículo 8. Donde nos dice la palabra de Dios en Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Si ves, aquí Ageo, el profeta Ageo, también nos está afirmando que el Señor es ¿qué? En este caso está hablando ahí de la plata, el oro. Del Señor es absolutamente todo. Cuando nosotros nos damos cuenta de ello, vamos a percibir que nosotros solamente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Nosotros solamente somos administradores, no más. No más, nada nos pertenece. Todo lo que hemos recibido de Dios es por gracia. Todo lo que hemos recibido es por gracia. Nosotros solo somos administradores y debemos ser administradores diligentes de lo que Dios nos ha dado. Así que ahí tenemos ese primer principio que encontramos en el versículo 11. Todas las cosas son del Señor y nosotros solamente somos administradores. Sigamos en el versículo 12 de nuestro pasaje bíblico. Dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. O sea que aquí vamos a encontrar otro elemento. ¿Cuál es ese otro elemento? Que las riquezas proceden de Dios. Las riquezas proceden de Dios. Esto también es algo muy importante, porque se ha dicho que un rico no puede tener el reino de Dios. No es así. O sea, un rico en Dios sí tiene el reino de Dios, sí. ¿Sí? Esto es muy importante, tenemos que cambiar los paradigmas, porque se nos ha dicho, no, una persona no puede ser rica. Si está en Dios, sí, pero vamos a ver que estar en Dios tiene unas características, es diferente. O también podemos ir a un caso extremo, una persona no tiene recursos, y entonces dice, no, esa persona está en pecado. Mira, las riquezas proceden de Dios. Todo eso procede de Dios. Miremos algunos pasajes también que nos sustentan ello. Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18. Donde nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Sí. Mira, si nosotros recibimos bienes, riquezas, no nos podemos olvidar de Dios. Porque si no, seremos ricos del mundo, y ricos del mundo es ser pobres para las cosas de Dios. Y es que ser muertos espiritualmente. Nosotros podemos ser ricos en Dios, sí, porque tenemos los principios de la palabra de Dios y Dios nos puede dar bienes, sí, pero los administramos sabiamente. ¿Sí ves la diferencia? Pero hay unos que tienen riquezas y solamente es para su propio deleite. Esos no son de Dios. Esos son ricos del mundo y esa riqueza va a perecer. Mientras que una persona que recibe bienes y está administrando de forma diligente, está haciendo tesoros en el cielo. ¿Sí ves la diferencia? Podríamos mirar, hay dos tipos de ricos. Hay un rico que es en Dios, tiene su salvación, la vida eterna, pero hay un rico del mundo, está condenado. Está condenado. Bueno, miremos otro pasaje sobre ese mismo punto de las riquezas que proceden de Dios. Eclesiastés 5:19. Eclesiastés 5:19, porque alguien podría preguntar, bueno, ¿y para qué son esas riquezas que me da Dios? ¿Para qué son esas riquezas que me da Dios? Eclesiastés 5:19. Mira lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Nos confirma que las riquezas es
gracias a Dios. Pero también nos está confirmando que lo que nos llega es para nuestro sustento. Lo que llega es para nuestro sustento y para administrarlo de una forma adecuada. ¿Para qué son las riquezas? ¿Para qué nos llegan? Para nuestro sustento, para la expansión del evangelio y para ayudar al prójimo. Para eso Dios nos da. Vuelvo y reitero, porque esto debe quedar muy claro dentro de la congregación. ¿Para qué Dios nos da las riquezas? Para nuestro sustento, para la expansión del evangelio, para ayudar al prójimo. Y entonces nos estamos dando cuenta a través de este pasaje de Eclesiastés que Dios es el que da esa facultad. Dios es el que da las riquezas. Dios lo hace. Bueno, sigamos con el versículo 13, porque estamos versículo por versículo de nuestro pasaje central. ¿Cuál es nuestro pasaje central? Primera de Crónicas 29, 11 al 18. Ahora vamos al versículo 13. El que está hablando ahí es David, el rey David. Dice el versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Mira, ¿cuál es la actitud de David cuando hemos mirado los dos puntos anteriores? Cuando David ha mirado que todo le pertenece a Dios y que las riquezas son de Dios, la actitud de David es de agradecimiento, es de alabar a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como tercer punto que estamos haciendo referencia de estos 6 principios de la mayordomía de nuestros bienes? Una actitud de agradecimiento con lo que Dios nos da. Sea poco o sea mucho o sea poco. ¿Cuál debe ser nuestra actitud de agradecimiento por lo que Dios nos da? Porque si ya entiendes que las riquezas proceden de Dios, vas a entender este principio. Si las riquezas proceden de Dios y que eso ha sido lo que tú tienes por gracia, entenderás que eso que tienes, sea mucho, sea poco, no lo merecías. ¿Sí ves? Es lo mismo de la salvación. No la merecíamos, porque con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, con nuestro andar, ¿la merecíamos? Cuando andábamos en el mundo, ¿merecíamos que Dios se fijara en nosotros? No, no merecíamos nada de eso. Entonces, esa actitud debe trasladarse también al tema de nuestros bienes. No merecíamos, eso que tenemos puede ser poco o puede ser mucho, eso no lo merecíamos. Y eso nos va a ayudar, ¿qué? De que no estemos pendientes del vecino. Ay, el vecino cómo prospera. Mi hermano aquí cómo prospera y yo en las mismas. Y yo todavía andando a pie y mire el vecino cómo prospera. Pero ¿sabes qué? Las riquezas proceden de Dios. Si él está caminando bajo los principios bíblicos, amén. Si no, pues es una riqueza que trae condenación. Si ves, tenemos que diferenciar ello, pero a veces solamente nosotros nos fijamos en lo que vemos, cómo él sí prospera y yo no. Pero entendamos que las riquezas proceden de Dios. Si obramos en nuestra propia sabiduría, actuaremos con negligencia. ¿Podríamos recibir dinero? Sí, claro. ¿Cuántas personas inician un trabajo, ¿no es cierto? Y es un trabajo que no es legal, pero crecen rápidamente. Eso es obrar bajo la propia sabiduría de la persona. Pero cuando va a los principios bíblicos, dice, este trabajo no me conviene. Quizás va a ver al vecino, al familiar, que sí aceptó ese trabajo y como crece, y tú no creces. Pero tú dirás, todo eso está en manos de Dios. Todo es en manos de Dios. Todo está en manos de Dios. Bueno, sigamos avanzando. Versículo 14. Dice allí, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos. Bueno, ¿qué entendemos allí? ¿Qué nos está diciendo David? Bueno, que todo es de Dios y todo Dios nos lo ha entregado, pero ¿qué hace David de lo que ha recibido? Él da. Y mira que ahí dice voluntariamente. Los hijos de Dios dan voluntariamente, no obligados, no por fuerza, no por decir, bueno, yo voy a dar 10 pesos porque Dios me los va a triplicar. No hagas eso, no compres el favor de Dios.
Da todo voluntariamente y en forma de agradecimiento, porque cuando tú dices voy a dar porque Dios me va a triplicar, discúlpame, hay un corazón codicioso, lleno de codicia, y discúlpame, es lleno de maldad ese corazón, es lleno de maldad. Si tú tienes esa actitud, no es una actitud bíblica, es una actitud del mundo, de querer ser más vivo y querer comprar el favor a Dios. Así que ahí estamos viendo la actitud de agradecimiento, porque dice David, ¿quién soy yo? ¿Sí ves? Que no merecía eso, no lo merecía, y está hablando el rey David, no merecía. ¿Quién soy yo, Señor? No está diciendo, Señor, yo soy el rey David. Tú me escogiste a mí, soy muy importante. Somos reyes y sacerdote, pueblo escogido de Dios. No, él está diciendo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y dice ahí, para que pudiésemos hacer voluntariamente, porque sabes que el dar es un privilegio. Debemos entenderlo ello, porque sabes que cuando lo entendemos somos desprendidos. Dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos. O sea, lo que nos dio, le devolvemos al Señor. De lo que Él nos da, le devolvemos. ¿En actitud de qué? De agradecimiento. O sea que Dios le da a David y Él administra sabiamente. Dios le da a David y Él administra sabiamente. Y esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Dios nos da y nosotros debemos administrar sabiamente. Mira lo que nos dice el versículo 15. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. David reconoce su fragilidad, que hoy estamos y mañana no sabemos. O sea, David lo tiene muy claro, hoy tengo riquezas. Una pregunta, ¿tú crees que David era rico? Estoy hablando de riquezas materiales, ¿rico o pobre? Rico, por supuesto, está hablando un rico. Está hablando un rico. Y mira, y él está diciendo, la vida es fragilidad. Todo pasa rápidamente. El propio rey David lo está diciendo, que dice que nuestros días son cual sombra que no dura. Eso es. O sea, David reconoce la fragilidad. Es que, ¿sabes qué? Esta es una forma para que si hay un corazón codicioso, un corazón lleno de avaricia, sea amoldado a la palabra de Dios. Porque si te presentamos otras cosas, te estaríamos presentando el engaño del falso evangelio de la prosperidad. Sí, entonces necesitamos entender eso para que nuestro corazón sea amoldado. Para que nuestro corazón realmente entienda de que hoy estamos y mañana no sabemos. De lo que hoy tenemos, no sabemos si mañana lo vamos a tener. No sabemos. Nadie está exento de lo que pueda pasar mañana. Dios no lo quisiera. Ejemplos nomás. Dios no lo quisiera. Un terremoto. Un accidente. Tantas cosas que pueden suceder, ¿sí ves? No somos dueños de nada. Y eso lo debemos tener muy claro, porque si no, pues no vamos a administrar bien nuestros bienes, porque nuestros bienes serían solamente para guardar y guardar y guardar, ¿no? Como ese rico insensato, ¿no? Que guardó y estaba contento con todo lo que tenía, y le dicen allí, vienen por tu alma, ¿y qué vas a hacer con todo eso que tienes? ¿A quién vas a dejar todo eso? Si ves, ahí está la advertencia de la palabra de Dios. Sigamos con el versículo 16. Antes de ir con el versículo 16, miremos un pasaje de Jeremías 22:13. Jeremías 22:13, antes de ir con el versículo 16. Jeremías 22:13, donde la palabra de Dios nos dice: ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Aquella persona que tiene un corazón que corrompido. Mira, llega y dice, edifica su casa sin justicia. Puede estar siendo diligente en su casa, pero realmente no administra bien. Puede ser, si lo miramos también, como un jefe que maltrata a sus empleados, no le paga lo que es justo, no les da el salario
de lo que deben recibir. En todo eso hay ¿qué? Avaricia, en todo eso hay codicia. ¿Por qué una persona entonces contrata 10, 20, 30, 40 personas y no les paga lo justo? Porque en su corazón hay avaricia, porque en su corazón hay codicia. Y eso es lo que tiene el mundo. Mira, en el mundo, ¿qué vas a encontrar? Eso, avaricia y codicia. Eso se va a encontrar en el mundo. No esperes encontrar en el mundo una persona que tenga principios de administración con base a la palabra de Dios. No lo vas a encontrar. En el mundo no. Siempre vas a encontrar avaricia, codicia. ¿Sí? Porque la gente no quiere pagar lo que realmente es el trabajo de las personas. Porque lamentablemente nosotros ¿qué? Solamente suplimos generalmente para la casa, pero ayudar a los demás, contribuir a la expansión del evangelio. Bueno, miremos ahora sí el versículo 16 de nuestro pasaje. Dice allí el versículo 16: Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Mira, otra característica. Cuando vemos el versículo anterior que decía el 14, ¿no es cierto? Decía voluntariamente. Y mira cómo da David y cómo da el pueblo, con abundancia. ¿Sí ves? O sea, cuando uno entiende que las cosas que el Señor le ha permitido tener no son de uno, pues uno sí es desprendido, ¿sí ves? Pero cuando uno piensa que todo es de uno y que solamente es de uno, hay egoísmo y no estamos pendientes de los demás. En cambio, aquí nos damos cuenta de que hay un corazón ¿qué? De abundancia. ¿Y por qué? Porque el versículo 17 dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Ahí había unos corazones ¿qué? Rectos. Recuerda que el corazón del hombre es engañoso, es malo, es perverso el corazón del hombre, pero en este caso Dios ya había examinado ese corazón de esas personas, del pueblo y de David, y había encontrado un corazón recto. ¿Por qué? Porque se habían ¿qué? Despojado. Dios nos da, le entregamos a Dios. Eso es. En cambio, la actitud del mundo es: Dios nos da, yo lo guardo y no se lo comparto, no comparto con nadie más. Es mío, es fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo. A mí me tocó sudarla, ¿yo por qué tengo que compartirlo con los demás? No, no y no. Ese es el engaño del mundo. Ese es el engaño del mundo. Entonces mira que cuando habla allí en el versículo 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada, por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Miren cómo es de tremendo este tema, el tema de ¿qué? De las riquezas. Mira lo que le sucede a Salomón. Miremos otro pasaje que también nos ayuda, ahí cerquita. Segunda de Crónicas 1:10, 12. Segunda de Crónicas 1:10, 12. Mira cuál fue la actitud de Salomón para recibir todas las riquezas. ¿Cuál fue la actitud? Muy importante. El rey Salomón. Ahora estamos hablando del rey Salomón. Dice, Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 10 al 12. ¿Qué es lo que está pidiendo Salomón? Dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Mira, ¿qué es lo primero que pide el rey Salomón? Sabiduría, ciencia. Pero ¿sabes qué pide el ser humano lo primero cuando no está en Dios? Riquezas. Ahí está. Ahí está el punto. Ese es el punto. Si no lo entendemos, no seremos desprendidos y no vamos a dar en lo que tengamos que hacer de dar generosamente. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? La actitud de Salomón en este caso, no. ¿Qué hago yo teniendo tanto dinero si no puedo gobernar este pueblo? Se me sale de las manos, es que es mucho. Muy joven Salomón. Y entonces, ¿qué dice él? Un joven. Dice, dame sabiduría y ciencia, un joven. ¿No?
Y dice el versículo 11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, si ves, un corazón recto. No un corazón perverso, no un corazón codicioso, un corazón recto. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Ahora mira, en este versículo 11, tú te vas a dar cuenta de lo que pide el mundo. Y miremos a ver si eso es lo que nosotros todavía pedimos. A ver, riquezas, bienes o gloria. Eso es lo que pide el mundo. Eso es lo que pide el mundo. Y si nosotros pedimos eso, no estamos caminando con Dios. No estamos caminando con Dios. Ahí está la respuesta a muchas cosas de la administración. De lo que Dios te ha dado, ¿cómo lo has administrado? ¿Cómo lo has administrado? Desde pequeños debemos aprender a ser buenos administradores. Y no estoy hablando de esto solamente del dinero. ¿Administras bien el estudio que te están dando tus padres? Para los pequeños. Si ves desde el principio, administración. ¿Administras bien eso? Que te lo dan tus padres, pero es el favor de Dios. Bueno, administramos lo que hemos recibido de nuestros padres. Quizás algunos ya han recibido algo, sus padres fallecieron, alguna herencia. ¿Cómo lo hemos administrado eso? ¿Qué hemos hecho con eso? Bueno, ahí está. Realmente, no, sí, mi papá debe estar en el cielo contento, porque le he multiplicado. Y no se trata de eso, se trata a quién estás sirviéndole. ¿Le sirves a la gente? ¿Sirves para la expansión del evangelio? ¿No te hace falta nada en casa? Porque no se trata de estar contento porque antes le crecí, le puse 10 pisos más a lo que me dejó. Pero si son solamente para ti. Eso es lo que nos dice ahí el pasaje, ¿no? Riquezas, bienes y gloria. ¿No es cierto? Ese pasaje es muy parecido a las cosas que nos presenta la primera carta de Juan, ¿no? De lo que nos presenta el mundo, ¿no? La vanagloria. Todas esas cositas. Bueno, sigamos ahí con el versículo 12, dice: sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas y bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. O sea, Salomón rico en Dios. Porque después le dio todo eso. Pero él lo sabía que administrar. Bueno, después ocurrieron unas cosas en Salomón. Ese no es el tema de hoy. Después lo podríamos examinar. Por el tema de no obedecer a Dios en el caso de las mujeres. Pero ese no es el tema de hoy. Pero aquí vemos que su principio de juventud era que agradar a Dios. Ese era su principio. Y Dios le concedió ¿qué? Riquezas. Dios le concedió esas riquezas. Bueno, entonces sigamos con nuestro pasaje de Crónicas. Quedamos en el 17, ¿no? 17 y 18 para continuar. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Y el versículo 18 dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. ¿Por qué habla tanto del corazón allí el pasaje? Porque es muy importante que nosotros examinemos nuestro corazón, nuestra vida. Porque fácilmente podremos decir: sí, yo camino bajo principios de mayordomía bíblica en mis bienes. Pero, ¿realmente has entendido eso? Y mira, como este tema es tan largo, por eso hoy tenemos 6 principios, pero están condensados en uno solo. ¿Cuál es ese uno solo? Que todo le pertenece a Dios. Y de ahí entonces desarrollamos estos 6 principios. ¿No es cierto? Todo es de Dios, las riquezas son de Dios, mi actitud debe ser de agradecimiento, debo administrar sabiamente, debo reconocer mi fragilidad y saber que Dios examina mi corazón. El Señor examina mi corazón, porque alguien puede decir: sí, yo estoy bien, pero recuerda, el Señor examina nuestro corazón. Miremos
rápidamente estos pasajes adicionales que nos van a ayudar a entender un poco más lo que hemos hecho referencia. Proverbios 30, 8, 9. Proverbios 30, 8, 9. Mira lo que nos dice allí. ¿Quién? Proverbios, o sea, Salomón. Nuevamente Salomón, el hombre más rico, el que escribió todo eso. Vea, interesante. Vanidad, dice ahí, y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Este es un principio también que debemos tener en cuenta, ¿no? Ser agradecido con lo que Dios nos da. Porque si nos da las riquezas y si nos olvidamos de Dios, vuelvo y reitero, tú sí sabías que a través de la historia hemos encontrado muchas personas con riqueza y que son de Dios. Vimos el caso, o hemos visto el caso, por ejemplo, de Salomón. ¿Tú sí sabías que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar también otros casos? Tú dirás, no, los discípulos, todos muy pobres. Uno no es que era pescador, uno tal cosa. No, ¿sí sabías que había unos discípulos de Jesús que tenían riqueza? Bueno, confirmémoslo a través de la palabra. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 27, versículo 57. Mateo 27, 57. Ahí dice que hay uno que era discípulo y que era hombre rico. Dice la palabra, ¿sí ves? Mira lo que dice. Mateo 27, 57, correcto. Cuando llegó la noche, vino un hombre, ¿qué? Rico, de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Un discípulo rico de Jesús, José de Arimatea. Bueno, ahí está. Ahí nos damos cuenta de ello. Y a través de la historia hemos encontrado otros nombres que voy a mencionarte solamente dos, a ver si tú tienes alguna relación con algo que has visto de esos nombres. Voy a mencionártelos. Uno se llama Henry Parson Crowell. ¿Alguien lo habrá escuchado? Henry Parson Crowell. ¿No? Ese es el fundador de Quaker, avena Quaker. ¿Algunos han consumido algo de avena Quaker o cosas de esas? Bueno, él vivió en el año de 1855 a 1944, periodo de Segunda Guerra Mundial. ¿Y sabes qué? Por más de 40 años este personaje estuvo apoyando con porcentaje del 60 y 70% la obra de Dios. Y cada vez para arriba, más para arriba, ¿no? Démonos cuenta. Pero él, que era una persona tomada del dinero, prendida del dinero, no, absolutamente de nada. Bueno, otro personaje que sí sé que conocen. Su nombre es William, su apellido es Colgate. William Colgate. William Colgate. Efectivamente. También fue una persona, ¿sabes qué? ¿Para qué donaban? Para institutos bíblicos, para la obra de Dios. Donaban abiertamente. No se ponían a decir, no, el 5, no, el 10, no, el 9, no, el 15. No. Donaban porque tenían un corazón generoso. Generoso en las cosas de Dios. Nos damos cuenta. Y gracias a esas personas que utilizó Dios, hay muchos de esos estudios todavía hoy vigentes en los Estados Unidos, y muchos de esos estudios sirvieron para abrir obras, por ejemplo, en países como el África, inclusive llegando aquí a América Latina. Vea, por esos hombres desprendidos, que fueron ¿qué? Unas personas dadivosas, pero que Dios le dio las riquezas, porque las riquezas provienen de Dios. Esas no eran las riquezas del mundo, porque si no, no hubiesen dado para Dios. No hubiesen dado para Dios, eran las riquezas de Dios. Así que vamos concluyendo con la aplicación. Tener presente ello, mira, Dios es el dueño de todo.
y tú lo debes administrar con diligencia. Dios es el dueño de todo y tú lo debes administrar con diligencia. ¿Para qué? ¿Para qué es eso? ¿Para qué es lo que Dios te da? Suplir necesidades básicas, ayudar a la expansión del evangelio, ayudar al prójimo. Para eso Dios nos da nuestros bienes, ¿no? ¿Para qué? Para suplir nuestras necesidades básicas, para ayudar a la expansión del evangelio y para ayudar al prójimo. Vamos a estar viendo la próxima herramientas para crear una disciplina bíblica en la administración del dinero. Vamos a tener esas herramientas prácticas, creando una disciplina para la administración del dinero. Con base a esa aplicación, mira, cuando tú te das cuenta, suplir necesidades básicas, ayudar a la expansión del evangelio y ayudar al prójimo es algo que tú debes hacer dentro de la administración. Porque a veces ocurren cosas como estas. Tú le das a Dios, pero no administras y no dejas para tu casa. Así ha pasado. No, eso no es así. No es así. O sea, tú le das las cosas a Dios y después quedas sin nada. ¿No administras? No. Tienes que cumplir todo, ¿no? La casa, la expansión del evangelio, ayudar al prójimo. O sea, no hay ninguna. ¿Y cuál no puedo hacer? ¿Cuál no puedo dejar de hacer estos días? ¿Cuál no puedo dejar de hacer en este tiempo? Ninguna. Ninguna. Vamos a mirar 2 pasajes bíblicos adicionales dentro de esta aplicación que estamos desarrollando y en esta parte final. Miremos lo que nos dice 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Cada primer día de la semana, el primer día de la semana es el domingo, que nos hace referencia aquí en la Biblia. Cada primer día de la semana no es el lunes, es el domingo que estamos hablando aquí de la Biblia. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Estamos hablando de la administración, del dar. Estamos hablando dentro de esta aplicación de que debemos dar a las cosas de Dios, a la expansión del evangelio, ayudar al prójimo. Aquí nos damos cuenta que nosotros damos a la expansión del evangelio. ¿Cómo es la forma? Alguien pregunta, ¿cómo es la forma? Mira, ahí está. Cada primer día de la semana, pongámoslo al lenguaje actual, cada domingo, tú apartas según Dios te haya prosperado y lo das para la expansión de la obra. Cada domingo, cada domingo. Ahora, muy importante esto lo hacen los hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios, pues no lo harán, porque no tienen esa convicción. Porque recuerda, esto tú lo haces voluntariamente bajo el fundamento del amor. ¿Se ves? Esa es la orientación, ahí está. Lo dice la Biblia, no tiene que tergiversarlo el predicador, decir, no, vamos a hacer aquí reunión los lunes, los martes, los miércoles y pásale. No, allí dice, cada primer día de la semana. Esa es la orientación bíblica, esa es la orientación. Pero como llegó el posmodernismo, entonces el posmodernismo hace que todo se cambie y que todos lo malinterpreten y que entonces se haya una reunión el martes, entonces den el martes, se haya el miércoles, pues den el miércoles. Sí, todo se cambia. ¿Por qué? Porque llegó el posmodernismo, olvidándonos de los principios bíblicos de dar. Y mira, ahí nos dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Porque cuando tú das, estás sintiendo el gozo y la alegría de que Dios te está prosperando. Con mucho o con poco, pero Dios te está dando. Y mira, y las personas, estoy hablando en esta parte y quiero hacer mucho énfasis porque no quiero que se malinterprete, estoy hablando de las personas nacidas de nuevo, de cristianos. No pueden perder el privilegio de dar. Estoy hablando de los cristianos genuinos, auténticos. No pueden perder ese privilegio. Los que no son, pues bueno,
Allá es cuestión de ellos, ¿no? Y para eso llega la palabra. Y mira otro principio que encontramos también allí en Corintios. Segunda a los Corintios 8:3-4. Segunda a los Corintios 8:3-4. Donde vamos a encontrar lo siguiente. Está hablando de una iglesia específicamente, el pasaje del apóstol Pablo. La iglesia de que está hablando es la de Macedonia. ¿Cuál es la característica de la iglesia de Macedonia? Muy pobres. Esa es la característica. Mira cómo dice el 3. Está hablando el apóstol Pablo. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mira la actitud, ¿sí ves? ¿Será que ellos entendieron que todo era de Dios? Por supuesto que sí. Bien pobres, y mira cómo dieron, más allá de sus fuerzas. Mira el siguiente versículo. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Un nacido de nuevo es un gozo participar, ofrendar a la obra de Dios. ¿Sí ves? Imagínate, pone el contexto actual, una persona que puede tener 1,000 pesos en su bolsillo y que está muy pero demasiadamente apretada, pero entiende lo que dice la palabra de Dios y da, porque siente allí el privilegio y el gozo, porque sabe que el Señor es el que sustenta. Voy a dar mis 1,000, ya no tengo nada más, no sé qué voy a hacer, qué será de mi vida, qué será de mí, nadie me consuela, nadie me quiere, nadie me tiene en cuenta. No, esa no es la actitud. La actitud es, yo doy, el Señor se encarga de mí, el Señor me abre las puertas, porque si yo administro sabiamente, me va a alcanzar para todo, me va a alcanzar para mi familia, para que no le haga falta a mi familia, para que tengamos en familia bien, me va a alcanzar ¿para qué? Para poder ayudar a la extensión del Evangelio y me va a alcanzar para ayudar al prójimo. Muchos quieren que de pronto hablemos de porcentaje, de que hablemos si es el 10, que tal cosa. ¿Sabes qué? Cuando vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo empieza a hablar de dar generosamente. Y si yo me encasillara y decirle, ¿sabes qué? Miremos el 10, yo estoy contradiciendo lo que dice la Escritura allí. El dar generosamente va mucho más de eso. Va de una buena administración. Va de una administración sabia, va de una administración con principios bíblicos, va de una administración basada en el amor. Va de ello, basada en eso, una buena administración. Por eso cuando iniciamos esta prédica, la pregunta es, ¿cómo has administrado hasta el momento? ¿Y cómo vas a administrar ahora? ¿Cómo has administrado hasta el momento y cómo vas a administrar ahora? Que tienes herramientas, todavía nos falta una prédica más sobre ello, pero ¿cómo vas a hacer? Y no estamos hablando aquí del evangelio de la prosperidad para decirte, oye, vamos a hacer hoy un pacto, vamos a hacer una siembra, una primicia. No estamos hablando nada de eso. Nada de eso. Estamos hablando que el dar es un privilegio. Es un privilegio porque cuando estamos dando, sentimos el gozo. Tenemos que pedirle al Señor si en algún sitio hemos sido maltratados por ese evangelio de que nos fuerzan, de que nos dicen que estamos en maldición, que nos dicen, tenemos que realmente salir de ello y caminar bajo las promesas de Dios. Porque quizás alguno pueda pensar que todavía es maldito y estando en Cristo, entonces Cristo no te quitó la maldición. O sea que el sacrificio de la cruz no fue suficiente. No, si realmente estamos en Cristo, despojémonos de todo eso, despojémonos de tantas cosas que hemos recibido. ¿Para qué? Para recibir la bendición. ¿Y cómo lo hacemos? Con principios bíblicos sobre la administración, sabiendo que todo es de Dios, que nosotros no merecíamos nada. Gloria a Dios si tú tienes un carro, si tienes una casa, lo que tengas, gloria a Dios por ello, es de Dios. Gloria a Dios. Si tienes una moto, gloria a Dios por ello. Es de Dios y listo, la vas a administrar. Todo lo vas a administrar sabiamente. Sabiamente.
Gloria a Dios por ello. Ya nos hemos dado cuenta que ser rico en Dios no es malo. Por el contrario, nos va a servir como le sirvió a esos personajes que hicimos referencia de siglos pasados. ¿A qué? A decir, ¿qué tal que una persona con buena economía diga, yo quiero patrocinar un instituto bíblico, yo quiero patrocinar el arriendo de la iglesia? ¿Sí ves? El principio de dar generosamente. Por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Si el corazón está chueco, ya sabemos qué pasa, pero si el corazón está recto, ya sabemos también qué pasa. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ya lo dio todo. ¿Qué más da Dios? Dios ya dio a su Hijo, porque Dios ama al dador alegre. Recordemos esas palabras del Señor Jesús, es mejor dar que recibir. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.